La segunda parte de las lesiones del miembro superior son las luxaciones de esa área. Y la vamos a dividir en el área del hombro, donde está las articulaciones que tiene la clavícula, la articulación que llamamos normalmente del hombro, que es la glenohumeral, el codo, la muñeca, principalmente las articulaciones del carpo, y al final un poquito vamos a hablar de las luxaciones que se dan principalmente en la falange. Recordemos que la clavícula tiene dos articulaciones importantes, una distal con el acromion y una proximal o medial con el esternón. En el borde esternón la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. Ambas pueden sufrir luxaciones de acuerdo al tipo de trauma que van a sufrir. Normalmente el trauma se da por una caída y trauma a nivel del hombro. Las fuerzas se van desde el hombro hasta la línea media del cuerpo y pueden luxar las articulaciones, ya sea la distal o la proximal. Frecuentemente el paciente viene con una deformidad, principalmente cuando son las articulaciones esternoclaviculares, muy evidente por la salida de la clavícula de su articulación con el acromion. Normalmente, recuérdense la posición que el paciente trae, deteniéndose el miembro afectado con el miembro sano. Si examinamos, hay un dolor exquisito en esa zona. Hay una prominencia que es la clavícula, que puede llegar incluso a romper la piel si es tan intensa, como ya veremos en las clasificaciones. Y al examinarlo, va a haber edema, dolor local, y podemos también aquí sacar el signo de la tecla de piano que hablamos el día de ayer. Normalmente las radiografías que solemos tomar para las luxaciones acromioclaviculares, que son las distales, es una radiografía antero-posterior del hombro con una inclinación del rayo de 10 grados hacia cefálico, porque así, como hablábamos el día de ayer, evitamos un poco las sobreposiciones óseas que puede presentarse con la parrilla costal. Normalmente vemos esta imagen, recordemos un poquito anatomía, esta es la clavícula, la escápula, y esta es la espina y el área del acromion, el húmero, la cavidad glenoidea y la apófisis coracoide. También quiero recordar un poquito la anatomía del área distal. Fijémonos aquí, en estas 6 figuras y principalmente en la que dice tipo 1. Aquí tenemos la articulación acromioclavicular y está unida por esta imagen celeste que es el ligamento acromioclavicular. Este mantiene esa posición, pero también es reforzado por los ligamentos que hablábamos ayer, los coracoclaviculares, que son el trapezoideo y el conoideo. Entonces, al existir un trauma, la clavícula se luxa, puede tener varias posiciones de acuerdo a su clasificación. Y normalmente la clasificamos las lesiones en 6 grados. En las luxaciones tipo 1, realmente esta no es una luxación, no se ha salido de su lugar la clavícula. Aquí lo único que se va a presentar es una distensión sin ruptura de la fibra del ligamento acromioclavicular. El paciente viene con dolor exquisito en esa área. Aquí no vamos a ver mucha deformidad más que un poco de edema. El paciente sí viene soportando con su miembro sano el miembro afectado. Y al estudio radiológico vamos a ver
que no hay ningún desplazamiento de la clavícula. ¿Cómo tratamos este tipo de luxación? Debería de llamársele mejor un esguince, pero está mencionado dentro del grupo de las luxaciones. El tratamiento es aplicar hielo local para disminuir la inflamación y el dolor, colocarle un cabestrillo para mantener el miembro un poco elevado y que haya menos peso del miembro y menos dolor en la articulación, y darle analgésico. El cabestrillo lo mantenemos aproximadamente un periodo de 2 semanas y en la medida que el paciente va soportando el dolor, comenzamos con la incursión de los movimientos del hombro. La tipo 2 ya es un poco más intensa. Ya tenemos una ruptura del ligamento acromioclavicular, pero los ligamentos toracoclaviculares tan solo se han distendido. A la radiografía lo que vamos a ver es un ligero desplazamiento de la clavícula sin desplazarse el 100% del ancho de la clavícula, o sea, lo vemos parcialmente desplazado. Este tipo de luxación, igual que la anterior, el paciente no presenta una deformidad muy evidente. Indudablemente aquí va a haber un poco más de edema, dolor exquisito en la región cuando nosotros hacemos la palpación. Y entonces, radiológicamente, ya les mencionaba, un ligero desplazamiento que no excede el 100% del ancho de la clavícula. Y entonces el tratamiento es igual casi que al anterior. Solo que en lugar de mantener la inmovilización por 2 semanas, la pretendemos mantener al mínimo 3 semanas. No llegamos al acto quirúrgico porque todavía en este ligamento, a pesar que se ha roto, persisten fibras que llegan a formar una cicatriz y que llega a dar estabilidad y a los más. Además, los músculos que nacen aquí de la clavícula o se insertan en la clavícula se mantienen en su lugar y eso nos ayuda a mantener la clavícula en su posición. En la tipo 3 ya tenemos un desplazamiento mayor, ya tenemos ruptura del ligamento acromioclavicular, ya tenemos también ruptura de ambos ligamentos, los coracoclaviculares, y el desplazamiento de la clavícula es un poco más del 100% del ancho de la clavícula. Entonces, radiológicamente ya es evidente una luxación de ese tipo. Aquí sí hay mucho más dolor y una deformidad evidente. Ya podemos nosotros sacar el signo de la tecla al deprimir la clavícula y ella se levantará, siempre atraída por el esternocleidomastoideo y aumentado por el peso del miembro que tiende a bajarlo. El tratamiento de esto ya es controversial. Normalmente, si es un paciente joven o un adulto joven, tendemos a realizar un acto quirúrgico colocando la clavícula en su lugar, haciendo osteosíntesis con cualquier tipo de material y pretendiendo reparar los ligamentos. Luego, la tipo 4 es diferente. Aquí hay una luxación, una ruptura de todos los ligamentos, pero la clavícula se va hacia posterior, como están viendo en este pequeño recuadro aquí. Se va hacia atrás y se mete entre el músculo trapecio. Esto ya es un trauma de mucha más energía, con algún ángulo diferente al que se han provocado las anteriores en el momento de la caída. Indudablemente que el paciente viene con mucho dolor y esto es una emergencia a tratarlo. La radiografía siempre nos siguen bastando las anteroposteriores normales, pero ocasionalmente solemos tomar alguna axilar para poder ver hacia atrás el desplazamiento. El tratamiento, indudablemente, van a ser siempre analgésicos
pasamos al paciente al quirófano y sacamos la clavícula del lugar donde está metido aquí en el músculo trapézio. Reparamos los ligamentos si es posible o si no lo reconstruimos y hacemos siempre una osteosíntesis para dejarlo en su lugar. La tipo 5, que es la que están viendo en esta radiografía, tiene las mismas características casi de la grado 3, pero el desplazamiento de la clavícula en relación al acromio es aproximadamente del 300%. Este es un desplazamiento muy significativo. Los ligamentos acromioclaviculares indudablemente rotos, los ligamentos coracoclaviculares indudablemente rotos, los músculos que se insertan o nacen aquí, como el deltoide, tanto en la porción anterior como en la porción posterior, se desprenden de la clavícula y entonces la deformidad es muy grande y evidente. Esta sí es quirúrgica incluso en el adulto mayor. La tipo 3, como les decía, es principalmente quirúrgica en el adulto joven y el adulto y el paciente joven. Pero en el adulto mayor en algunas ocasiones no operamos porque los ligamentos ya no van a estar casi presentes en el momento de operarlo porque se desgarran todos. Y si operamos va a ser tal vez por estética, pero no por funcionalidad. La funcionalidad, a pesar de que quede luxado un poco la clavícula, se puede llegar a recuperar al 80 al 90%. Esto es en el adulto mayor después de los 60 años. En cambio, la tipo 3 siempre va a ser quirúrgica porque si no puede correr el peligro que la presión de la clavícula pueda necrosar la piel que está encima de ella. Y la tipo 6 ya es producto de un trauma de alta energía. Hay una ruptura y una separación de la clavícula y es tanto el trauma que la clavícula se va abajo de dos músculos que nacen en la apófisis coracoide, que es el coracobraquial y la porción larga del bíceps. ¿Verdad? El coracobraquial y la porción larga la porción corta del bíceps, ¿verdad? Entonces queda atrapado entre ambos músculos. El tratamiento de esto indudablemente es quirúrgico. Esta es otra emergencia al igual que la tipo 4, ¿no? Porque es sumamente dolorosa. Entonces, bajo anestesia general, se abre toda esta área, se separa la clavícula que está abajo de los dos músculos, que les decíamos, la porción corta del bíceps y el coracobraquial, y se vuelve a poner a su lugar y se hace osteosíntesis. Podemos realizar nosotros muchos tipos de osteosíntesis. En algunas ocasiones se utilizó mucho un tornillo que se pasaba desde la clavícula hasta la apófisis coracoide. Pero ese, por las fuerzas que a veces ejercen los músculos como el esternocleidomastoideo, en algunas ocasiones fracasaba. Hoy preferimos pasar algunas bandas de hilos especiales que se llaman el Faber-Tape, ¿verdad? Que son bandas de mercilene muy, muy fuertes, o algunos dispositivos que se están creando. Y además ayudamos con algún tipo de osteosíntesis. Fue creada una placa para esta zona y para estos tipos de luxaciones, pero llegó a erodar tanto el área que se ha dejado de utilizar, a pesar de que ustedes lo van a ver en algunos textos todavía. Siguiendo un poco hacia la línea media, encontramos entonces las luxaciones de la articulación esternoclavicular. Al igual, estas se pueden producir por un trauma a nivel del hombro contralateral y de acuerdo a la posición que tengamos el miembro superior también para tratar de evitar el trauma, así se puede luxar la clavícula en relación al esternón hacia una posición posterior o hacia una posición anterior. Como ya están suponiendo, cuando las fuerzas, como por ejemplo que cae el paciente y le cae algo encima, en estos momentos,
Cuando la luxación se da posterior, ustedes ya tienen que estar pensando que pueda haber una complicación con las estructuras que se encuentran en la cavidad torácica, ¿verdad? Ya, dependiendo del lado donde sea la luxación, puede dar una contusión pulmonar o una ruptura pulmonar o una contusión cardíaca. Las radiografías que solemos utilizar son dos posiciones principales, porque esa área, a pesar de que la veamos en una radiografía entero-posterior, no es tan fácil observar las luxaciones. Hay dos posiciones que solemos utilizar con mucha fuerza, con mucha frecuencia, y uno es la posición de Hobbs, H-O-B-B-S, donde vemos la clavícula cuando se luxa hacia la parte posterior o anterior, o la posición de serendipity. Una es Hobbs, H-O-B-B-S, y la otra serendipity, que es la que están viendo aquí, que se toma con un ángulo de 40 grados de inclinación, y a estas normalmente se les dice radiografías propias de la articulación esternoclavicular. A veces así la conocen los técnicos de radiología. Entonces, hemos visto que la posición que puede llegar a tomar la clavícula es una posterior, que se vuelve una urgencia reducirla porque puede estar comprometiendo alguna estructura intratorácica, y una externa o anterior, que esta pues el tratamiento es en la mayoría de los casos conservador, si no quirúrgico, cuando no logramos hacer una reducción. Aquí tenemos una radiografía antero-posterior, pero a veces cuesta ubicarse, ¿verdad? Si ustedes están viendo, por ejemplo, aquí en el miembro izquierdo, acuérdense que ustedes lo están viendo de frente al paciente siempre, ¿verdad? Entonces este es el izquierdo y este es el derecho. Lo que es para ustedes izquierda, para el paciente derecho, porque está enfrente de ustedes viéndole la cara. Y entonces van a ver ustedes la clavícula que se ha ido hacia una posición inferior. Esta es la posición normal que debe de tener la clavícula en su articulación esternoclavicular. El tratamiento de la luxación anterior normalmente es una reducción cerrada. Ponemos un rodete en la porción posterior del tórax, en la zona interescapular, para que queden interextensión en los hombros, y hacemos una tracción hacia el lado y hacia abajo. O sea, hacemos una abducción del miembro y comenzamos a traccionar hacia abajo de la zona torácica. Y ahí podemos manipular un poquito nosotros con la mano para reducir la luxación. Si esta luxación no es estable, entonces tendremos la necesidad de hacer una reducción quirúrgica. Y normalmente cuando se rompen los ligamentos esternoclaviculares, eso no los podemos reparar, y entonces solemos utilizar bandas para hacer anclajes, o a veces en algunas ocasiones tomamos algunos injertos de tendón también para hacer este anclaje. Pero cuando son posteriores son importantes que saquemos inmediatamente esa clavícula de ahí. Entonces llevamos al paciente al quirófano, colocamos siempre el rodete interescapular y bajo anestesia general, con una pinza de campo o con una pinza que se le llama una pinza de reducción ósea, entonces ponemos esa pinza en la clavícula y tiramos de ella hacia afuera para llevarla a su posición normal. Indudablemente este paciente tiene que tener control radiológico para ver que no se haya producido un neumo o un hemotórax. Hay que hacerle electrocardiograma para ver si no hay una contusión cardíaca o una lesión bronquial, y entonces él tiene que estar siempre bajo control en las primeras horas. Bien. Seguimos un poco más abajo y llegamos a la articulación del hombro. Acuérdense que la articulación del hombro está formada por la cavidad glenoidea y la cabeza del húmero. Normalmente es igual una caída con una trauma en el hombro, o muchas veces una tracción
La posición inestable de la cabeza del húmero en la articulación glenohumeral es en abducción el brazo, o sea, levantado hacia exterior, hacia el lado, y con rotación externa. En ese momento, o sea, la palma de la mano llevándola hacia arriba, supinándola, y esa es la rotación externa, y llevando hacia atrás el brazo. Esa es la posición más inestable. Y entonces normalmente la cápsula articular se rompe en la parte antero-inferior y tiende a salirse la cabeza. Este es en el caso en que la luxación tome una posición anterior. Las luxaciones a nivel del hombro puede tomar 4 posiciones de acuerdo a la relación con la cavidad glenoidea. Y puede ser anterior, puede ser posterior, pueden ser superiores o pueden ser inferiores. La más frecuente de las 4 es la anterior. Y vamos a hablar principalmente de ella porque es la más frecuente de todas. Las otras son menos frecuentes y las vamos a mencionar, pero la sintomatología que vamos a mencionar a continuación es de las luxaciones anteriores. Las luxaciones anteriores pueden tomar 4 posiciones o estar aquí anteriormente, pero ligeramente abajo de la cavidad glenoidea, y a eso se le llama posición subglenoidea. O estar aquí como esta, que está abajo del acromion, y se le llama subacromial. O puede estar aquí abajo de la clavícula y se le llama subclavicular. O puede ser producto de un trauma de alta energía que lleve esta cabeza y luxe de tal forma que se introduce en el tórax y se le llama intratorácico. En algunos textos de ortopedia, principalmente uno que se llama Fracturas del doctor Rogul, de la Clínica Mayo de los Estados Unidos, él reporta también una quinta posición que es una intraabdominal. Eso debe de haber sido un accidente de tránsito con una energía altamente grande, ¿verdad? Que indudablemente el paciente no habrá vivido, pero sí tienen reportado ese tipo de luxación. Un solo caso se ha presentado. De estas posiciones anteriores, la más frecuente es la subcoracoidea, la que estamos viendo en este dibujo, en esta imagen, ¿verdad? Entonces, de las 4 posiciones en relación a la glenoide, la más frecuente es la anterior, y de las anteriores, la más frecuente es la subcoracoidea. Cuando el paciente sufre una luxación, indudablemente es dolorosa. Y como siempre viene en esta actitud que hemos venido mencionando, el paciente deteniéndose el miembro afecto con el miembro sano. Y cuando nosotros examinamos y comenzamos a ver al paciente con su problema, además de quejarse del dolor, tenemos que observarlo. Por eso, con mucho cuidado del pudor del paciente, nosotros tenemos que examinar su hombro y la posición de su brazo. Y entonces ahí vamos a encontrar 4 signos bien característicos. El número 1, a este se le llama el signo de la charretera, charretera. La charretera son esos festoncitos, esos que tienen los uniformes de los militares a nivel del hombro, ¿verdad? Entonces, vemos aquí la prominencia del acromio. No es nada más que la prominencia del acromio en ese momento junto con la clavícula. El número 2, si vemos nosotros un poco desde el costado de lado al paciente, vamos a ver en la región anterior del tórax, aquí superior a los pectorales, vamos a ver la prominencia de la presencia de la cabeza humeral. Ahí hace bultito la cabeza humeral. El signo 3, que estamos viendo aquí abajo, y ustedes se van a dar cuenta que en este momento
el brazo, el codo, está en abducción, no está pegado al cuerpo. Entonces, el signo 3 es la dificultad de llevar el codo a pegarlo al cuerpo, o sea, a la abducción, ADD. ¿Verdad? Y a eso se le llama el signo de Berger, con B grande, Berger. Y el número 4 es la concavidad que se ve por la ausencia de la cabeza humeral, ¿verdad? Y a esto se le ha llamado el signo del hachazo. Entonces son 4 signos que solemos ver desde el punto de vista clínico. Indudablemente, si nosotros le pedimos al paciente que con su brazo afectado, con la mano del brazo afectado, se toque el hombro contralateral, para él va a ser imposible y sumamente doloroso. ¿Verdad? Hay algo bien importante. Cuando se luxa, recuérdense que aquí en el troquíter hablábamos ayer, se inserta un grupo de músculos y uno de ellos es el supraespinoso. Y entonces sobre el supraespinoso viene un nerviecito, una ramita del nervio del subescapular y esa se ve afectada. Entonces, si nosotros tocamos la porción inferior abajo de la clavícula, toda esta área va a haber un poquito de hipoestesia. Y si examinamos al paciente y tocamos el borde dorsal del antebrazo en área proximal, va a haber un poquito de hiperestesia, producto de la distensión que sufre esa ramita nerviosa. Ya veíamos el diagnóstico radiológico, una radiografía AP normal, pero recuérdense que la articulación del hombro está inclinado y hablábamos ayer pues, que le damos una inclinación a la radiografía de 30 o 45 grados. Aquí han puesto a 45 grados la caseta para la radiografía, pero podemos nosotros poner al paciente un poco de lado y tomarle bien esa radiografía. Esto es para la posición antero-posterior. En algunas ocasiones necesitamos saber, porque la radiografía antero-posterior no nos dice si la luxación está adelante o atrás de la cavidad glenoidea, principalmente en los pacientes voluminosos o los obesos o los pacientes con mucha musculatura. Entonces, en muchas ocasiones necesitamos tomar una proyección axilar. Abrimos un poco el brazo a 90 grados, que a veces es difícil, y tiramos un rayo con proyección hacia la articulación y arriba hemos puesto la caseta. Hay un tipo de caseta. La caseta es la caja esa donde meten la película. Hoy ya no se usa película, sino que es un receptor de los rayos y ya después se pasa a una computadora. Existen casetas curvas por si el paciente no puede abrir el brazo y se toman la radiografía desde superior. Entonces vemos la luxación, ¿ya? Y esta es una luxación anterior, como la estamos viendo en el recuadro y en el dibujo, ¿verdad? Que les decía que es la más frecuente y de las anteriores la más frecuente es la subcoracoidea. El tratamiento de esto tiene que ser inmediato y entonces el tratamiento normalmente es una reducción. También existen, les decía, las luxaciones posteriores. ¿Ya? Si se dan cuenta y vemos de lado al paciente, no vemos ninguna deformidad, pero si vemos en la parte de atrás hay un poco de prominencia del paciente. Y esto es una luxación que se ha ido hacia atrás. Las luxaciones posteriores se pueden producir principalmente por una convulsión. Y al paciente convulsionar, el dorsal ancho, los músculos que están atrás, que se llaman dorsal ancho, contraen con tanta fuerza que pueden llegar a sacar la cabeza humeral de la cavidad glenoidea. Esto solemos verlo muy frecuente en los pacientes psiquiátricos cuando se les da la terapia electroconvulsiva, por ejemplo, en las crisis de esquizofrenia. Entonces, para definir
A veces, esta posición posterior es que tomamos, por ejemplo, la radiografía axilar que estábamos hablando. Otra posición que ya hablamos es la inferior. Y la inferior puede tener, dentro de la inferior puede tener dos formas de presentarse. Una luxación inferior con el brazo hacia abajo y una luxación inferior con el brazo hacia arriba. La más frecuente es esta, la luxación inferior con el brazo hacia arriba. La luxación inferior con el brazo hacia abajo es producto de traumas de alta energía que puede producir y complicarse con una fractura de la cavidad glenoidea. Más sin embargo, la luxación inferior no. Esta se presenta en algunos pacientes, por ejemplo, cuando van agarrados del autobús, que van con el brazo hacia arriba, agarrados de las barras y van de pie. Antes los autobuses tenían una banda de cuero para poder meter la mano y agarrarse. Y en algunos casos, por alguna frenada muy brusca o por algún accidente de tránsito, hacían una tracción y un movimiento de bamboleo. Entonces, la porción proximal del húmero topaba contra el acromion y eso apalancaba la cabeza y la sacaba hacia la porción inferior. Esta es la más frecuente, les decía que es la anterior. Luego sigue en frecuencia la posterior y luego sigue la inferior y por último la superior. Como ustedes se acuerdan, superiormente está el acromion. Entonces, para que se pueda producir una luxación superior, casi siempre se acompaña con una fractura del acromion. Y estas se dan, el mecanismo de producción de esta es principalmente cuando el paciente sufre una caída y mete hacia atrás y mete el codo para pretender detenerse. Entonces, la fuerza del trauma se va siguiendo el eje longitudinal del húmero, llega a la cabeza y este choca contra el acromion y ahí lo rompe. Indudablemente ahí también va a haber lesión de los grupos musculares que se insertan a nivel del hombro. El tratamiento de este tipo de luxación es quirúrgico, principalmente, ¿por qué? Por la fractura que se produce en el acromion. Pero en las otras luxaciones, en la anterior, en la posterior y en la inferior, normalmente el tratamiento es conservador, haciendo una reducción cerrada, principalmente bajo anestesia general. Indudablemente, ustedes están viendo aquí unas imágenes de un libro muy antiguo. La historia ha tenido muchas formas de reducirla. Se lo subían al hombro, lo ponían en una escalera o usaban un potro. Cuando ustedes vean en ortopedia, a veces utilizamos algunas mesas de tracción que nada tienen que envidiarle a estos potros, ¿verdad? O alguna forma de traccionar. Actualmente seguimos utilizando nosotros un tipo de maniobras, le llamamos, cuando hacemos algunos movimientos para poner el hueso en su lugar, de maniobras que nos enseñó Hipócrates. Hipócrates ideó la maniobra que ustedes están viendo realizar aquí al tratante de la luxación. Es una tracción longitudinal del miembro y una contratracción con el pie. Solo que Hipócrates ponía la zona del talón, la metía en la zona axilar para apalancar, pero eso daba el problema de la compresión del flexor braquial que pasa con mucha frecuencia ahí, que pasa siempre ahí, y entonces daba a veces parestesia de ese problema. Fue variando en la medida del tiempo y lo que se hizo fue bajar el pie y ya solo dejar el arco plantar sobre la zona axilar y con eso se puede hacer la reducción con la maniobra de Hipócrates. Pero a través del tiempo se ha ido cambiando también las maniobras a maniobras menos traumáticas que poner el pie en el paciente. Tenemos la maniobra más utilizada, la que estamos viendo en el recuadro de la izquierda, y esta la describieron dos franceses, Marlene y Dabrunier, ¿verdad? Y es realizar una tracción
longitudinal al miembro y en lugar de poner el pie, entonces ponemos otra fronda, pero ya necesitamos de un ayudante. Esto es para que el que está tirando el miembro no vaya a sacar de la mesa al paciente. Y vamos esperando que se relaje el hombro. En algunas ocasiones, la maniobra de Marlene D'Abrunier se combina con la colocación de los dedos a nivel de la porción proximal, en la zona axilar, proximal del húmero, en la zona axilar, y con eso dar un pequeño empujón para llevar la cabeza a su lugar y reducir. Casi siempre lo hacemos bajo anestesia general porque es menos traumática, pero en algunas ocasiones, en nuestras instituciones que se ven colapsadas con los pacientes, a veces lo hacemos con anestesia local y le pedimos al paciente que se relaje mucho. Existen otras maniobras que casi no se utilizan ya. Por ejemplo, la de Kocher, que la van a ver descritas en algunos libros, pero no la utilizamos porque se puede complicar con fracturas del húmero, principalmente en los adultos mayores, en quienes es más frecuente este tipo de luxación. En algunas luxaciones posteriores solemos utilizar esta maniobra cuando es muy difícil y el paciente es muy fuerte y no se le va a dar anestesia general. Esta se llama la maniobra de Stimson. Lo que hacemos es colocar al paciente boca abajo en el canapé, le ponemos un peso a nivel de la muñeca y lo dejamos un rato ahí. Y lo que va pasando es que el peso comienza a relajar la musculatura posterior, principalmente el dorsal ancho, y entonces la cabeza puede llegar a su lugar fácilmente. Posteriormente a la reducción, inmovilizamos al paciente. Ya hablábamos ayer de un inmovilizador universal. Este es el que más solemos usar en nuestro medio. Es el que nos proporcionan las empresas que lo traen, ¿verdad? Esta es la parte del cabestrillo y esta es la parte que mantiene el brazo en su lugar. Solo en los niños, que es muy rara la luxación, pero sí se puede presentar, colocamos, ¿se acuerdan? El Belpo que les dijimos. Y a veces en estas criaturas tenemos que colocarlo de yeso porque no se dejan un vendaje blanco. Bien, el tiempo de inmovilización es normalmente de 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas? Porque en 3 semanas hemos visto que se produce la cicatrización de los tejidos blancos, principalmente de la cápsula articular, que es la que mantiene más al hombro en su lugar. Pero hay una cosa bien característica que solemos ver, y es que en los jóvenes, principalmente en los adolescentes y adultos muy jóvenes, las luxaciones pueden recidivar con mucha frecuencia. Se han hecho estudios grandes y se creía que era porque el joven no mantiene el inmovilizador, porque una vez que han puesto la cabeza en su lugar, ya no duele. Entonces el joven dice, bueno, ¿y por qué voy a estar así inmovilizado? A veces cuesta hacerle conciencia que es porque estamos esperando que todos sus tejidos sanos allá adentro sanen y cicatricen. Pero se ha visto también que a pesar de que conserven la inmovilización, por alguna razón en ellos se vuelven estas luxaciones que se pueden repetir con frecuencia. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en la primera clase que se clasificaban en recidivantes o habituales? Entonces muchas veces vemos luxaciones habituales, las cuales el tratamiento ya se vuelve quirúrgico. Bien, vamos a seguir bajando y vamos a llegar al área del codo. Indudablemente el área del codo es producto de traumas con una caída y soportando con la palma de la mano a nivel del suelo y el cuerpo rotando. Ustedes están viendo aquí, miren, una luxación que le sucedió a un deportista, ¿verdad? Indudablemente esto es muy doloroso y el paciente viene soportándose con el miembro contralateral, el miembro afectado, solo que no lo puede flexionar. Desde el punto de vista radiológico, nosotros tomamos una radiografía antero, posterior y lateral del codo y con esas son suficientes para hacer el diagnóstico. Vamos a clasificar las luxaciones de acuerdo a la posición que tienen el olecranon y la cabeza del radio en relación
a la porción distal del húmero. Pueden ser posteriores, pueden ser anteriores, pueden ser mediales o pueden ser laterales. E incluso están descritas las divergentes como esta, que se separa tanto el radio y el cúbito por cada uno por el lado. Recuérdense que aquí se va a romper el ligamento anular que une el cúbito con el radio. Ustedes están viendo esta prominencia aquí en el radio y la vemos también en la otra proyección. Esta es la apófisis bicipital del radio. Aquí se viene a insertar el bíceps, además que da otras fibras hacia cúbito, hacia la membrana interósea. Entonces vemos la luxación. Indudablemente aquí el músculo que se inserta en esta apófisis coronoides se va a ver afectado y el músculo que se inserta ahí es el braquial anterior que nace desde el casi extremo medio del húmero en toda la cara anterior y se inserta en este lugar. El braquial anterior es el principal flexor del codo y el secundario es el bíceps. No es el bíceps el principal. El bíceps es el principal supinador. ¿Ya? Y como tiene como movimiento secundario la flexión del codo. Esto es sumamente doloroso y es una emergencia reducible. La razón es que, acuérdense que puede desplazarse y aquí, que es la parte medial del codo, y que aquí está el túnel donde pasa el nervio cubital y este se puede ver afectado. Y esta es la parte medial del codo. Entonces, después del diagnóstico tenemos que hacerle reducción al paciente. Y la reducción va a constar de estas maniobras que están viendo aquí. Hay un ayudante que detiene el brazo y el cirujano lo que hace es una tracción longitudinal con aproximadamente 30 grados de flexión y empuja con la otra mano el húmero. Y normalmente se siente un chasquido de caída de la cavidad del olecranon sobre la cavidad del húmero para la articular. Entonces, luego se lleva a la flexión y tiene que ser una flexión un poquito más de 90 grados, porque si nosotros la dejamos a 90 grados, puede volverse a luxar. Acuérdense que anteriormente se ha dañado la cápsula articular y se ha dañado el músculo estabilizador primario, que es el braquial anterior. Posterior a esto, inmovilizamos al paciente con una férula bien acolchonada. ¿Y por qué no lo inmovilizamos con un yeso completo? Porque indudablemente después de la luxación y a pesar que hayamos hecho la reducción, este codo se va a edematizar. Y si nosotros dejamos un yeso completo circular, entonces podemos causar un síndrome compartimental. Por eso es que inmovilizamos al paciente con una férula posterior braquiopalmar con menos de 90 grados y colocamos un cabestrillo. El periodo de inmovilización, al igual que en el hombro, es de 3 semanas. Ya posteriormente podemos nosotros rehabilitar al paciente. Cuando ya hemos hecho la reducción y antes de colocar una férula, normalmente examinamos la integridad de los ligamentos que unen el húmero con el cúbito o el húmero con el radio. Si estos están afectados y si después del periodo de inmovilización de 3 semanas siguen afectados, entonces tenemos que realizar un acto quirúrgico para ir a reparar esos ligamentos. Luego, a nivel del codo, también existe otra patología que se llama pronación dolorosa, ¿verdad? O también llamada el síndrome de la niñera. ¿Por qué de la niñera? Ya les explico. Normalmente este se produce en los niños de 2 a 3 años. Y ustedes saben que a los 2 años todavía se está aprendiendo a caminar. Y normalmente el niño anda del brazo de la niñera.
Y entonces la niñera mantiene en esta posición el brazo. El niño levanta el brazo y lo pone en pronación. Y cuando van a subir alguna grada, la niñera tiende a traccionar el brazo para ayudarle al niño a subir. Entonces aquí lo que puede suceder es que el ligamento anular que hemos hablado, que une el cúbito con el radio, se moviliza de su lugar, se sale, no completamente, sino que se sale un poco, entonces la cabeza del radio se subluxa, no se desplaza totalmente, sino que se sale un poquito principalmente. Y entonces el niño tiene un gran dolor a nivel del codo y el bracito lo mantiene en pronación, por eso es que se llama pronación dolorosa. Cuando llega al niño, normalmente a consultar a los hospitales o a consultarlos a ustedes, les van a dar la historia que se cayó. Casi nunca las personas que lo cuidan les van a decir que lo alaron un poco del brazo. Entonces, ustedes van a ver que el niño tiene el codo flexionado, la mano en pronación y trata de protegerse con la otra mano el brazo. Si ustedes examinan al niño y tocan con su dedo la zona de la cabeza del radio que está en la porción externa, aquí a la par del cóndilo, ¿verdad? Ahí van a sentir la cabeza del radio, ahí se produce un dolor exquisito. Cuando llegue el niño al hospital ya tiene algún tiempo transcurrido entre lo que pasó el problema y el tiempo de traslado. Entonces el niño llega en una fase de llanto monótono. Hay que aprender a conocer los llantos. Entonces llega una fase que ya ha disminuido la intensidad del llanto, pero es un llanto monótono. Y cuando usted lo toca, vuelve a reavivarse ese llanto. Entonces, con eso usted hace el diagnóstico. Muchas veces solemos mandar al paciente a tomar una radiografía porque la madre se los va a exigir o porque el medio se los exige. Y entonces, cuando van a tomarle la radiografía del codo, se le manda siempre una antero-posterior y una lateral. Pero cuando toman la antero-posterior, si ustedes alguna vez se han fijado cómo la toman, el técnico hace que el niño o el paciente extienda el codo y ponga la palma de la mano hacia el cenit, o sea, la ponga en supinación. Y cuando hacen esa posición, el huesito, la cabeza del radio cae en su lugar, ¿verdad? O sea, ahí se reduce la cabeza del radio. Realmente la radiografía no sirve de mucho porque la cabeza del radio y todo su extremo, parte de su extremo proximal, aún no se han osificado, aún no lo vemos radiológicamente, sino que son cartílagos. Entonces, no podemos decir nosotros radiológicamente si está subluxado, luxado o no, porque es cartílago todo el extremo proximal. Pero la radiografía a veces se vuelve necesaria porque te lo exigen los padres. Pero si nosotros hacemos el diagnóstico y lo vemos al niño en emergencia y sospechamos eso, podemos hacer inmediatamente el tratamiento. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Uno, agarramos nosotros si el brazo del niño es el derecho, agarramos con nuestra mano izquierda el codo. Si el brazo del niño es el izquierdo, agarramos con nuestra mano derecha el codo. Y el dedo gordo lo ponemos sobre la cabeza del radio. Y posteriormente, con la otra mano que tenemos libre, llevamos en un solo movimiento, realizando un solo movimiento en un mismo tiempo, llevamos en supinación la mano y la flexionamos y además hacemos presión con nuestro dedo gordo. Y entonces ustedes van a sentir un clic. Indudablemente el niño va a llorar en ese momento porque le duele, ¿verdad? Pero si usted, después de haberlo hecho la reducción, le dan algún objeto para que el niño lo agarre, el niño lo agarra tranquilamente y ya pasó todo, ¿no? No es necesario inmovilizarlo,
pero sí es muy importante educar a la familia, que no deben de traccionarle los brazos. Por eso es que en algunos lugares, y aunque parezca un poco risible, les ponen algunos arneses como que fueran perritos, ¿no? Y los agarran de la espalda para ayudarles a subir las gradas, para no tomarlos de los brazos y que no esté pasando este tipo de luxaciones. Bien, vamos a bajar y vamos a llegar a la zona del carpo. Entonces, ya hablábamos el día de ayer de los 8 huesos que hay en el carpo. Vamos a hablar del que se luxa con mayor frecuencia. Y el hueso que se luxa con mayor frecuencia es el semilunar. Puede sucederle al paciente una caída con el miembro en extensión, el codo en extensión y la muñeca flexionada en extensión, dorsiflexión, o sea, en extensión. Entonces, al caer y hacerse esa fuerza, el hueso semilunar puede salirse de su lugar. Ustedes están viendo aquí la semiluna del hueso y saben que esta parte cóncava se articula con el hueso grande, con la cabeza del hueso grande. Esto debería estar en su lugar, ¿ya? Y la luxación más frecuente es la palmar, pero también puede darse una dorsal. Vamos a ver la radiografía, pero la posición que más nos va a ayudar para el diagnóstico es la posición lateral y buscar la semiluna del hueso semilunar, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros que la parte cóncava de la semiluna está, en este caso, hacia la zona palmar, ¿verdad? Y la cabeza, aquí están viendo, del hueso grande, está fuera de ese lugar. El tratamiento de esto tiene que ser inmediato. ¿Por qué razón? Porque cuando se luxa el semilunar hacia la zona palmar, se está luxando exactamente donde está el túnel del carpo. Y ustedes saben que en el túnel del carpo, además de pasar 9 tendones flexores, también pasa el nervio mediano. Entonces, está comprimiendo al nervio mediano. Por ende, es una urgencia irlo a reducir. Esto se hace bajo anestesia general y haciendo algunas maniobras de presión sobre la cabeza del radio, la podemos llevar a su lugar. Muy raramente tenemos que llegar a hacer un acto quirúrgico cuando tal vez algunos de los ligamentos que están entre los huesitos del carpo nos evita la reducción. Y entonces tenemos que abrir y tenemos que separar ese ligamento, no romperlo y le permitimos entrar a la cabeza del radio. Posteriormente lo inmovilizamos por un periodo de 3 semanas en la posición hacia donde estuvo luxado, en este caso sería hacia la zona palmar, ¿verdad? Y posteriormente rehabilitamos al paciente. El resto de los huesos pueden luxarse y aquí hay una gran cantidad de variantes, pero vamos a mencionar nosotros solo al que es más frecuente que se luxe. Luego, las luxaciones de la falange indudablemente pueden producirse en cualquier dedo. Una de las más frecuentes es la del primer dedo, cuando el primer dedo se abre más en exceso, ¿verdad? Y entonces puede luxarse hacia un lado en relación al primer metacarpiano. Aquí es importante examinar al paciente. Si el paciente tiene dolor exquisito en la zona medial de la articulación, o sea, la que está aquí en el pliegue entre el primero y el segundo dedo, tocamos ahí, como está tocando aquí el examinador con este dedo, y si hay dolor exquisito, hacemos una maniobra de apertura para ver si el ligamento, que lo están viendo aquí, que está entre la falange proximal y la porción distal del metacarpiano, y este ligamento colateral no está roto. Este es el ligamento colateral cubital, se le llama, y el radial sería de acuerdo a las posiciones de los huesos que tenemos en el antebrazo, ¿verdad? Entonces, si está roto, lo que hacemos es inmovilizar al paciente. Ahí ya hay algunas férulas especiales para inmovilizar el primer dedo, o de acuerdo al grado de inestabilidad,
tenemos que recurrir al acto quirúrgico. Es frecuente también las luxaciones del resto de los dedos, de la falange media y la falange distal. Aquí están viendo ustedes una doble luxación de este paciente, ¿verdad? Esto se le llama luxación en escalera. Y entonces estos se pueden deberse a algunos tipos de trabajo, a algunos tipos de deporte, algunos principalmente en la lucha, ¿verdad? Donde se tuercen las muñecas o los dedos y entonces puede también romperse parte de la cápsula, pero siempre tenemos que evaluar nosotros la integridad de los ligamentos colaterales. Y el tratamiento va a ser siempre colocar el hueso en su lugar. Una reducción cerrada con anestesia local. Aquí sí no es necesario colocar anestesia general. Como se dan las luxaciones, ya sea en articulación carpofalángica, ¿verdad? De los metacarpianos, o en articulación interfalángica, podemos poner la anestesia nosotros aquí en la zona de las cabezas de los metacarpianos. Colocamos aproximadamente 2 centímetros cúbicos a cada lado de la cabeza del metacarpiano y con eso va a ser suficiente para tener una anestesia y poder nosotros reducir esta luxación. Posteriormente que lo hemos reducido, entonces inmovilizamos al paciente. ¿Y cómo lo inmovilizamos? Realizamos una sindactilia. Sindactilia es unión de dos dedos, ¿verdad? Ustedes saben que hay trastornos congénitos donde los dedos están unidos por todo un puente de piel y hay que separarlos quirúrgicamente. En este caso lo hacemos como tratamiento. Y para poner una sindactilia, siempre tenemos que seguir los siguientes pasos. 1, alinear el dedo en relación al otro, porque ese es el propósito de la sindactilia, que el dedo vecino lo alinee y que lo inmovilice. Colocamos entre ambos dedos un colchón de algodón. ¿Para qué? Para que la humedad no macere esa área de los dedos. Y posteriormente ponemos unas bandas de esparadrapo, de micropor, y lo ponemos en las áreas diaficiarias, no en las áreas articulares. Pretendemos que las áreas articulares no se vean comprometidas, sino que las colocamos en las zonas diaficiarias. Para eso, nosotros podemos utilizar un esparadrapo que mide tan solo media pulgada de ancho. Es preferible al de 1 pulgada. Y ya una vez inmovilizado, si solo es una de las falanges, podemos conservarlo así. Pero si es como aquella que vimos, que tenía las 2 falanges luxadas, a veces colocamos una férula de yeso que inmovilice estos 2 dedos. Pero nunca debe de colocarse una férula de yeso o algunas veces colocan paletas en total extensión, porque si no los dedos se van poniendo rígidos. Siempre tenemos que colocarlos en una posición de reposo y la posición de reposo es una ligera flexión a 30 grados de cada una de las articulaciones con la articulación de la muñeca ligeramente en extensión. Bien, muchachos, hasta aquí la clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, una duda. Para querer estudiar la clase, ¿en qué bibliografía nos basamos? ¿O solo con lo que se nos mencionó? La mayoría de lo que hemos hablado están en muchos libros, pero yo creo que pueden utilizar, no sé si han encontrado ustedes el CTO. Hay un libro que utilizan para hacer el MIR en España. Es la enciclopedia CTO y busquen el de trauma. Ahí se habla un poquito de eso y ahí pueden leerlo. ¿Ya? El CTO son manualitos para estudiar el MIR, para el examen MIR en España, y aquí en el internet pueden bajar ya la 10ª edición. Otro libro que pueden buscar y que fácil es uno de fracturas de Zuckerman. Kenneth Egol y Zuckerman se llama. ¿Verdad? Y se llama Manual de Fracturas.
Ese es otro que tal vez lo pueden encontrar aquí en el internet, lo pueden bajar fácilmente. Creo que ya anda por ahí la cuarta edición en español y yo creo que acaba de salir la sexta edición en inglés, si acaso alguno lee en inglés. Son, son manuales que no son tan pequeños, tan delgados, ¿vea? Pero el CTO sí que te da una información de todo eso. Existe también otro libro que es también un manual de trauma, que es, ya les voy a decir, que se llama Traumatología del doctor McRae. McRae se escribe McRae. También es otro libro que creo que pueden encontrar en internet. Entonces pueden encontrar el manual de fractura de Kenneth Egol y Zuckerman, el manual de McRae o el manualito del CTO. ¿Otra cosa, jóvenes? Buenas noches, doctor. Bueno, ok, gracias. Quería hacerle una pregunta. Sí, dime. Me estaba fijando que en las radiografías casi siempre las estructuras como los tendones no se observan. Entonces no sé cómo hacen una valoración de la integridad o la lesión de los tendones sin Vale. una La intervención radiografía sirve exclusivamente para ver hueso. Tal vez eh, ¿están viendo las imágenes? Sí. Vale. Tal vez podés ver las siluetas de los tejidos blandos, pero no vas a ver las estructuras. ¿Ya? Para ver las estructuras, el mejor examen que podemos utilizar es una resonancia magnética. ¿Ya? Las imágenes de resonancia magnética sirven no específicamente, sirven para ver los tejidos blandos de mejor manera. Pero si nosotros tenemos un tipo de estas lesiones, tenemos que basarnos también en la clínica. Tú sabes, para que haya una luxación como la que estás viendo ahí, indudablemente parte de la cápsula articular se ve rota. Pero los ligamentos más importantes que unen, por ejemplo, estas falanges, son los colaterales, van de lado. Y ese puede estar preservado. Lo que puede pasar es que solo se haya doblado hacia arriba, ¿no? No se haya roto. Por eso es que una vez que hemos brindado al tratamiento del paciente, le hemos hecho la reducción y hemos colocado el hueso en su lugar, tenemos la obligación de examinar la estabilidad de esa articulación. Si nosotros vemos que hay inestabilidad en alguno de los lados, tenemos que pensar que el ligamento se ha roto. ¿Verdad? Y le damos el tratamiento conservador como el que ponerle la sindactilia y en ese caso que vemos inestabilidad, agregamos la férula y al final de las 3 semanas de inmovilización volvemos a examinar al paciente para ver si hay algún grado de estabilidad. Fíjense que las luxaciones que más nos dan problemas son las del primer metacarpiano con la falange proximal del primer dedo y principalmente el ligamento colateral medial, ¿verdad? O este ligamento colateral cubital que le llaman algunos. ¿Verdad? Entonces, por eso siempre tenemos que examinar. Si no, tenemos que ir a reparar ese ligamento. Cuando tenemos gran duda, ¿verdad? Mandamos resonancia magnética, pero ustedes saben que una resonancia magnética anda costando aproximadamente entre 400 y $450. No es un examen de que podemos echar mano tan fácilmente. Además, en nuestro país no hay antenas para darnos aumento en las imágenes. Entonces es bien difícil a veces que ligamentos tan pequeños como estos ligamentos interfalángicos o intermetafalángicos, ¿verdad? Casi a veces cuesta verlos en la resonancia magnética porque no están las antenas. Las antenas es la que nos puede dar el aumento, digamos así, el zoom entre comillas, vaya. Entonces, no existen en nuestro medio, ¿verdad? Pero sí existen en otros países donde se maneja mucho más dinero, ¿no? Y entonces por eso tenemos que valernos de la clínica. ¿Ya? Ahora,
existen actualmente algunos traductores de 7.5 de las ultrasonografías que tienen alta resolución, que sí puede ayudarnos a decir si hay fibras o no rotas de algunos ligamentos. Pero para eso se necesita una ultrasonografía de alta calidad, un traductor 7.5 de alta calidad y un radiólogo bien entrenado para ello. Entonces, en nuestro medio, el radiólogo es un radiólogo general, no es específico de cada una de las áreas. Entonces no tienen esa especialidad muy grande. Para eso tenemos nosotros los ortopedas la obligación de leer mucho, de ver resonancias magnéticas a través de los libros también, porque en los libros nuestros también ya van los estudios de resonancia magnética y principalmente el diagnóstico clínico. ¿Ya? Entonces, por eso nunca la clínica se tiene que perder. El examen físico nos da a nosotros, junto con la historia, el diagnóstico efectivo de cada paciente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Cuando hablaba de las luxaciones del hombro, me mencionó 4 signos, pero no logré escuchar cómo se llamaba el segundo, cuando mencionó que se daba por una prominencia de la cabeza humeral. Eso, ese es el signo de la prominencia del tono. No tiene un nombre, okay. No tiene un nombre especial. Okay. Es al único que no le han puesto un nombre especial, sino que el signo es que ves la prominencia en la zona casi superior del pectoral, ves la prominencia de la cabeza, ¿verdad? Okay. Tenés el signo de charretera, el 1, tenés el signo del hachazo, que es la ausencia de la cabeza del húmero, tenés el signo de Berger, que es la dificultad de llevar a la abducción el codo, pero el segundo, que es la presencia de la cabeza en la zona anterior, no tiene un nombre específico. Ok. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Otro? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias.